Los últimos dos capítulos, de hecho, nos quedan. Ya sabéis que me suele gustar dar algunos tips de lo que suele venir en estos capítulos y voy a procurar ir ligero y ser breve, pero aunque es narrativo este texto, creo que hay algunos detalles que tienen para enseñarnos. Pablo navega hacia Italia, ya sabéis que la voluntad del Señor era que fuese a Roma para testificar de él y a cargo de un centurión que se llamaba Julio, pues navegan para allá. Y se nos dice que Julio trataba a Pablo humanamente, le dio un trato humano. A mí me recuerda cuando Daniel fue deportado hacia Judá, él fue puesto en gracia para con el eunuco, para con el enviado, el responsable de parte del rey que tenía que cuidarlos. Por eso le permitió su dieta y posiblemente algunas cosas más. Así que es como si el Señor hubiera puesto a este Julio como para cuidar a su siervo Pablo. Y eso se va a ver en distintas ocasiones a lo largo de este texto. Y es verdad que muchas veces en nuestra vida encontramos personas que, aun y cuando no son creyentes, pero es como si fueran instrumentos que Dios utiliza para darnos un pequeño respiro en medio de la dificultad a través del ministerio o del trabajo para el Señor, ¿verdad? Y de tal forma que cuando llegan a Sidón le permite que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Me gusta este detalle porque no dice a los hermanos, no dice a los discípulos, dice a los amigos. Yo pienso que probablemente eran creyentes, probablemente eran discípulos del Señor, pero no todos los discípulos del Señor eran sus amigos. Y es un detalle como para reflexionar. Y son los amigos de Pablo los que lo van a atender cuando está allí. Ahora, cuando ya llevaban un tiempo, dice que la navegación se hizo peligrosa por haber pasado ya el ayuno. Y entonces Pablo amonesta. Ahora, si dice que había pasado el ayuno, vosotros que conocéis la palabra, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿A qué se refiere? Este versículo 9 dice que era peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Que efectivamente era el invierno, porque ¿cuál es el ayuno? El único ayuno ordenado en toda la Biblia como un mandamiento era el día de la expiación, Yom Kippur, el día de la aflicción del alma. Así que aquí está diciendo que ya había pasado el día 10 de Tishrei. Es decir, estamos hablando de una época ya otoñal, se acercaba el invierno, así que no sabemos qué fecha era, pero sabemos que, digamos, lo que es aproximadamente el mes de octubre estaba ya pasando, o había pasado. Así que, dado que cambiaba el tiempo, dado que se entraba, digamos, en otra estación, Pablo aconseja no salir. No nos dice la palabra si era por una revelación espiritual o simplemente por el conocimiento y sabiduría de Pablo, que él veía que la navegación iba a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pero ¿qué pasó? Que Julio, el centurión, a pesar de que era favorable a Pablo en general, pero aquí le dio más crédito, dice, al profesional, al piloto y al patrón de la nave. Entonces, en vez de confiar en Pablo, confió en la profesionalidad. ¿Y qué pasó a pesar de esto? Como el puerto no era el mejor sitio para pasar el invierno, dice que la mayoría acordó zarpar también de allí. Es decir, tomaron una decisión democrática. Y la pregunta es, ¿por tomar una decisión la mayoría y además aconsejada por los profesionales, era lo mejor? Fue un problema serio. Así que aquí vemos que la mayoría y aconsejados por los profesionales deciden zarpar a pesar de que llega el invierno. Y encima dice el versículo 13 que venía una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Fíjate, humanamente magnífico. Los profesionales te recomiendan zarpar. La mayoría está de acuerdo con eso. Y cuando van a partir, sopla una brisa del sur. El viento es suave y viene del sur.
parece que todo está a favor. Parece que todo está de maravilla. Sin embargo, como habéis leído, luego no va a ser así. Luego no va a ser así. Así que el consejo profesional y la mayoría y una circunstancia inmediata no necesariamente quiere decir que se tienen las circunstancias propicias para las cosas. Y a nosotros normalmente nos parece eso. Todo el mundo de acuerdo, las circunstancias parece que acompañan temporalmente un poquito, la gente que sabe nos dice y creemos que todo va sobre ruedas. Pero eso no es garantía de que sea así. No mucho tiempo después, precisamente viene un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Así que todo lo de antes no sirvió. Y sin embargo el consejo de Pablo sí sirvió. Si era revelación del cielo o no, no lo sabemos. Pero desde luego Pablo sabía que no era el momento de partir. Y si habéis leído, no solamente este viento huracanado, sino que constantemente durante el viaje tienen sotavento, tienen vientos contrarios. O sea, durante todo el proceso están teniendo viento en contra. Y luego más adelante, en el capítulo 28, aparte del viento en contra, también tenemos una víbora que muerde a Pablo. Y cuando yo leía esto y veía ese viento constante a la contra y veía la víbora mordiendo a Pablo, esas vicisitudes, yo pensaba, ¿quién quería que fuese Pablo a Roma? El propio Señor Jesús, que le dijo que quería que fuese a llevar el testimonio a Roma. Sin embargo, tiene vientos contrarios y hasta víboras a la contra. Yo no pude evitar, cuando veía esto, acordarme cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y los vientos dieron una gran tempestad, de tal forma que los propios discípulos se asustaron y temieron por su vida. Y yo me pregunto, ¿será que el propio enemigo tiene posibilidad de oponerse a la voluntad de Dios manejando ciertas circunstancias, esas potestades del aire? Posiblemente sí. Igual que cuando Daniel oró y se dio decreto de dar la respuesta inmediatamente del cielo, tardó 21 días en recibir respuesta porque había príncipes de las potestades del aire que se le oponían. Cuando yo leía esto me preguntaba si tan constantemente, esos vientos en contra constantemente, esa víbora atacando al apóstol Pablo, si no podía ser verdaderamente oposición espiritual, porque había algún tipo de potestades que no querían que Pablo fuese a dar testimonio en Roma. Con seguridad no lo puedo decir, pero me lo planteo como una posibilidad. Una vez que ya tenían toda esta posición, Pablo dice, ¿ves? Que hubiera sido mejor no salir y no zarpar. Pero luego le dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Me encanta. ¿Quién es el ángel de Dios? ¿Quién es el ángel de Jehová? Que está en el Antiguo Testamento también. Que Dios dice, creo que en Deuteronomio, que he puesto mi nombre en él. ¿Quién es este ángel de Dios? A lo mejor era el propio Señor Jesús. Porque luego dice, ¿de quién soy y a quién sirvo? ¿A qué ángel pertenecemos? ¿A qué ángel servimos? Al ángel de Jehová, que es él mismo, porque puso su nombre en él, y se encarnó como Jesús de Nazaret. Así que dice Pablo que como es necesario que comparezca ante César, lo que le dijo el Señor es que como era necesario que compareciera ante César, dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y me encanta esto. Eran personas no creyentes. Cuando digo no creyentes, no que no creyeran que hubiera Dios. No eran discípulos los que iban en ese barco. Y eran cerca de 300 personas. No eran discípulos. Y Dios le concede a Pablo la vida de las personas que están ahí. Y cuando yo he leído esto, a mí me ha removido el corazón. Porque no es la única vez donde veo algo así en las Escrituras. ¿No le ha concedido Dios la vida de personas a otros? Uno de los profetas, no recuerdo ahora la cita,
pero en uno de los profetas mayores dice, hombres daré por ti, por tu vida, hablando de Israel. Cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, ¿no estaba pidiendo a Abraham, al fin y al cabo, que se le concediera la vida de los justos que hubiera allí? Cuando Dios decía, voy a raer a Israel por rebeldía, y Moisés intercedió por su pueblo, pero Señor, ¿qué van a decir de ti? Y Dios le había dicho que haría una gran nación de él. Voy a raer a este pueblo y a partir de ti voy a hacer uno nuevo. ¿Y qué hizo Moisés cuando intercedió? Y ¿qué le concedió Dios? Dios le concedió la vida del pueblo de Israel. Y Dios concedió la vida de los que estaban en aquella embarcación, casi 300 personas, incluso la del centurión Julio, que humanamente tenía autoridad sobre él, pero espiritualmente el que tenía la autoridad ahí era Pablo. Y Dios le concedió la vida de ellos. Y yo, cuando miraba esto, le pedía al Señor, Señor, no solamente en un sentido físico, sino en un sentido espiritual y de vida delante de ti, concédeme la vida de mis hijas. Señor, que en medio de estos vientos, que en medio de estas tempestades, en medio de este mundo espantoso, concédeme la vida de mis hijas. Señor, concédenos la vida de los hermanos que nos congregamos juntos. Concédenos su vida en medio de este mundo, para que no caigan en la tempestad de las tentaciones, en la tempestad del engaño de este mundo. Cuando oramos por personas, sean creyentes o no lo sean, el Señor nos puede conceder su vida. A veces física, pero ¿por qué no también espiritual delante de Él? Empezando por nuestros propios hijos. Aquí hay un gran motivo de oración. Señor, concédenos nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, que el Señor nos conceda la vida de los que nos importan y amamos. Así que cuando ellos creían que iban a dar en escollos, echaron 4 anclas y dice que ansiaban que se hiciese de día. Y yo no sé, seguramente sí, ¿habéis tenido la experiencia de estar en medio del mar en oscuridad? Da temor, ¿verdad? Además, yo cuando me he asomado alguna vez en un barco y era de noche, reconozco que me daba vértigo no por altura, sino solo de pensar, si me caigo ahí, si me caigo ahí, ¿quién me rescata? Y por la noche, sin ver, eso tiene que ser una angustia tremenda. Y cuando hay dificultad y uno no ve, lo primero que uno quiere es luz para ver. Y es lo que estaba pasando aquí. Temían los escollos y echaron las anclas para estar parados y desear que hubiera luz. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer cuando las cosas a nuestro alrededor están difíciles y no sabemos por dónde tirar. Si hay tempestad a nuestro alrededor, a veces hay que coger y echar las 4 anclas y esperar a que el Señor dé luz y aclare el día para ver qué hacer. Y lo estoy utilizando de forma metafórica, pero igual que humanamente hay que hacer esas cosas, en el Señor muchas veces es así. Hay veces que cuando la tempestad es demasiado grande, y no digo cualquier tipo de oposición, porque ellos navegaron a través de la oposición, sino cuando ya teme uno encallar, es mejor echar ancla y ansiar que venga el día para tener un poco de visión, ¿verdad? Algo que quiero subrayar, y ya el tiempo va pasando, cuando los marineros querían huir de la nave, querían coger, digamos, el bote salvavidas y dejar a todos los demás tirados. Pablo se da cuenta, se ve que era Pablo bastante chispudo, como dicen en Latinoamérica, y se dio cuenta de lo que estaban tramando, y entonces le dijo a Julio y a los soldados, si estos no se quedan, vosotros no podéis salvaros. Ahora, una pregunta. ¿Este salvaros a qué se está refiriendo? ¿A salvación en qué sentido? Por el contexto. Salvación física, es decir, no morir ahogado. Y estoy queriendo poner este ejemplo porque cuando cogemos la Biblia tenemos tanta facilidad para querer hacer doctrinas
de textos fuera de contexto que cojo un texto demasiado evidente para decirlo. Es decir, si no permanecen en la nave, ¿no pueden salvarse eternamente? Eso sería una interpretación ridícula, ¿verdad? Sin embargo, está utilizando la palabra salvación y es la Biblia. Pues lo mismo que aquí la salvación no se refiere a la reconciliación con Dios, sino simplemente vivir. Hay que hacer eso cuando se interpreta las Escrituras y se habla de salvación en otras partes. Cuando habla de salvación hay que distinguir cuando se refiere a la salvación del alma, que ese es el fin de nuestra fe, dice el apóstol Pedro. Algunos dice el que persevera hasta el fin, y se está hablando en el contexto de la gran tribulación, dice Jesús, este será salvo. ¿Salvo de qué? Por eso hay que ver siempre los contextos en el que se están diciendo las cosas y no cada vez que veamos una palabra coger su sentido teológico o espiritual en sentido extremo, ¿verdad? Por avanzar y terminar pronto, eso, el detalle que habéis comentado antes, ¿no? Ahora, el versículo 35, efectivamente, cuando Pablo les insta a comer, dice que si yo cojo esto así separado, hay un versículo en la Biblia que dice que Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todo y partiéndolo comenzó a comer. Si yo dejo eso así, ¿qué es lo que estás pensando tú? Una santa cena. ¿Y tú crees que Pablo estaba celebrando una santa cena con casi 300 personas que no eran discípulos del Señor Jesucristo? Porque partir el pan es una expresión hebrea que quiere decir comer juntos. Y en este caso, no digo en otros, pero en este caso Pablo no estaba haciendo una santa cena con gente no creyente. No era como un sacerdote que se pone allí a hacer sus ritos delante de un montón de asistentes que están cumpliendo con un rito religioso. No estaban precisamente en circunstancias como para hacer liturgia. Al final, la nave encalla, los soldados romanos, pensando que iban a escapar, los presos decidieron matarlos. Lo que pasa que, de nuevo, el Señor utilizó a Julio el centurión para que eso no ocurriera. Para salvar a Pablo, Julio impidió eso. Así que llegan a la isla de Malta y cuando llegan a la isla de Malta después de encallar, y fijaos cómo Dios, lo que le había dicho el Señor a Pablo, así ocurrió. Todos se perdieron víveres, pero las personas estaban todas. Y para Dios son más importantes las personas que las cosas y que los víveres. Por eso le rogamos y le pedimos al Señor que nos conceda personas más que cosas. Las cosas a servicio, pero son más importantes las personas que las cosas. Y los naturales dice que trataron con humanidad a los náufragos. Y sucede lo de la víbora, ya lo he comentado antes, por causa del tiempo lo voy a dejar ahí un poco apartado, aunque pensaba decir algo más. Pero es verdad que cuando la víbora le pica a Pablo, los que lo vieron, lo primero que pensaron, este hombre algo ha tenido que hacer, tiene que ser homicida, este preso tiene que ser de los malos de verdad, porque mira, la justicia divina acaba de impartirse. Y no era eso, posiblemente era la oposición del maligno que no quería que Pablo fuera a dar testimonio allí. Hay veces que nosotros tenemos que reflexionar las cosas cuando es oposición o cuando verdaderamente estamos recibiendo disciplina o justicia de Dios a causa de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Por eso tenemos que examinarnos a nosotros mismos y saber por qué pasan cosas en nuestra vida. Porque a veces el Señor nos lo revela. A veces una meditación de estas cosas nos hace darnos cuenta que es así. Me salto algunas cosas para ir directamente al final, porque ya voy a hacer 20 minutos. Pero hay algo que quiero decir. Cuando llegan a Roma, y a Pablo se le permite que pueda vivir aparte con ciertas libertades, Pablo convoca a los principales de los judíos, a los importantes de los judíos. Y Pablo le dice en el versículo 17 que él no ha hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres.
Pablo recalca que nunca ha estado en contra ni de su pueblo, ni en contra de las costumbres que habían heredado de sus padres. Dice en el 19 que se vio obligado a apelar a César, pero dice no porque tenga de qué acusar a mi nación. A pesar de todo y de la persecución, la intención de Pablo no era llegar a César para acusar a los judíos. Pablo no fue a César para vengarse. Y ahora viene el punto, hermanos, en el versículo 20, para que veáis que el propósito del ministerio de Pablo era estable y Pablo no era un veleta. Dice el versículo 20, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y ahora volvemos a lo mismo del versículo antes. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Y no respondáis rápidamente, porque si respondemos según nuestro propio razonamiento, va a decir, la esperanza de Israel es Cristo, el Mesías. Sí, pero en el contexto del propio libro de Hechos, ¿cuál era la esperanza de Israel? ¿Cuál era la esperanza que Pablo tenía y que unos capítulos antes Pablo dijo ante Agripa? ¿Por qué Pablo dijo que era juzgado? Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres de que nuestras 12 tribus sirven a Dios de noche y de día. Esa es la esperanza de Israel. Y Pablo dice que es acusado y que tiene esas cadenas por la esperanza de Israel. Porque Pablo no perdió de vista en ningún momento esto. Y esto sería para hablar largo y tendido. Y sería para volver a ese asunto que ya tocamos. Y para terminar, hermanos, o casi terminar, los judíos, los principales de los judíos dicen, queremos oír lo que tú piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Y cuando yo veía esto, digo, ¿el Señor está contigo si nadie te critica? Fijaos, en contra de los discípulos del Señor, dice que en todas partes se hablaba en contra de ella. O sea que hay oposición. Una frase que decía el padre de Pablo Martínez, José María Martínez, dice que la verdadera iglesia hay que buscarla entre los herejes. Entre los herejes. ¿Por qué? Porque si tú quieres servir al Señor de verdad y ser fiel a la palabra, vas a ser criticado, vas a ser murmurado, vas a ser calumniado y por muchos sitios se va a hablar mal. No nos importa. Si lo que verdaderamente nos importa la verdad, lo que digan de nosotros nos da igual. Ya sean personas que no conocen a Dios o ya sean personas que dicen conocer a Dios o personas que dicen ser cristianos. Nos da igual las acusaciones. Lo que no nos debe dar igual es apartarnos de la palabra del Señor, apartarnos de su voluntad. Y, por cierto, si queremos estar alineados con Pablo, si Pablo tenía una esperanza, nosotros no, o la esperanza de Israel no tiene nada que ver con nosotros. O sea, Israel tiene la esperanza de servir a Dios de noche y de día, y tú y yo no, por ser gentiles. Por la gracia de Cristo somos injertados. No nos desautoriza ni delante de Dios, ni delante de los demás, las críticas o que se hable en contra de nosotros. Eso no nos desautoriza espiritualmente. Más bien nos debe importar qué piensa Dios de nosotros. Me salto algún detalle que hay ahí, pero luego se puede compartir, pero simplemente leer el versículo 31. Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada. ¿Y a qué se dedicó Pablo allí? Recibía a todos los que a él venían. Si eso no es discipular, tú me dirás. Y dice, predicando el reino de Dios. No dejó de predicar el reino de Dios. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista, lo mismo que predicó Jesús, lo mismo que predicaron los apóstoles, y Pablo, como otro apóstol más, predicaba el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Y terminamos, hermanos, recordando una cosa, y esto debería darnos sabiduría en nuestro ministerio. Cuando Pablo predicaba a los judíos, no les enseñaba a conocer las Escrituras, porque ya la conocían.
lo que hacía era con las propias escrituras tratar de demostrarles, tratar de revelarles con la palabra que Jesucristo era el Mesías. Y esa era la predicación a los judíos que sí conocían las escrituras. Pero cuando Pablo predicaba a los gentiles, ¿qué es lo que predicaba? Predicaba lo mismo, pero cuando predicaba que Jesucristo es el Mesías y el Señor. Pero ¿qué pasaba cuando los gentiles conocían a Jesucristo y se convertían? Que había que enseñarles las escrituras que por su origen, que por sus costumbres, no la conocían. A los judíos no había que enseñarles las escrituras, solamente la revelación del Mesías. Pero los gentiles que recibían la revelación de que Jesucristo es el Señor, ahora que necesitaban conocer las escrituras que posiblemente no habían conocido desde niños si no eran judíos o no eran israelitas. Y eso tiene que darnos sabiduría. Si alguien se convierte, no podemos tenerlo 30 años diciendo que ya eres salvo, que bien que eres salvo y el Señor es bueno y le cantamos lo que tú quieras. Adoramos al Señor, por supuesto, pero no tenemos que quedarnos ahí. Ahora que sabemos quién es el Señor y tenemos esa revelación y hemos sido reconciliados con Dios, ahora tenemos que dedicarnos seriamente a conocer las Escrituras, porque eso es predicar el reino de Dios. Y eso hizo Pablo, predicar el reino de Dios y a Jesucristo a todos los que venían a él durante esos 2 años en Roma. Bendito sea el Señor.